Bueno, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? La verdad que estoy como en familia porque veo muchas caras muy conocidas, así que va a ser una charla muy entre amigos esta. Yo decidí hablar sobre grupos de ayuda mutua porque en las charlas que venimos teniendo con muchos miembros de FUBIPA, y en una reunión en la que participé, en un grupo de ayuda mutua que participé, me invitó Javier a participar, me di cuenta que hay cuestiones que a lo mejor no están del todo claras. Y a mí me gustaría por lo menos dar mi punto de vista en relación a qué es un grupo de ayuda mutua y para qué sirve un grupo de ayuda mutua. Me ven bien, ¿verdad? Alfredo, ¿se ve bien? Bueno, no tengo retorno, me imagino que sí. Sí, perfecto. Sí, te ves Ok, perfecto. Se ve ok, perfecto, bueno. Carlos, sí. Bueno, ustedes sabrán que las enfermedades mentales están atravesadas por la cultura de la época. Esto que suena medio raro, se los voy a explicar. Es decir, no solamente es diferente el cuadro de una persona que padece, por ejemplo, esquizofrenia en una aldea de África, comparado con una persona que tiene el mismo cuadro y vive acá en Buenos Aires, también son distintas las presentaciones de los diferentes problemas psiquiátricos hace 300 años que comparados de cómo se presentan ahora. El ejemplo más claro que a mí se me ocurre, el ejemplo más clásico tal vez, es el que plantea la psiquiatría europea de principios del siglo pasado y fines del siglo XIX, donde eran mucho más comunes que ahora lo que se llamaban histerias de conversión, que las estudiaban, ustedes habrán oído hablar de Charcot y después de Freud, que eran cuadros con una conducta fuertemente emocional, a menudo muy demostrativa, casi teatral, seguida muchas veces por amnesias. Era una patología que se presentaba mucho en mujeres, mucho más en mujeres que en hombres. A veces eran cuadros motores, donde había falta de movilidad de alguna pierna o falta de movilidad de algún brazo, o la persona entraba en una especie de trance o tenía cuadros convulsivos, no epilépticos. También las histerias de conversión son también los famosos desmayos de las mujeres que tantas veces vimos en las películas de la época, en películas de época, en la Puerta del Rey, en medio de un gran festejo, se desmaya una mujer después de escuchar algo que era muy desagradable para ella. Bueno, hoy en día esos cuadros se ven con mucha menos frecuencia. Se llaman trastornos disociativos hoy y tienen características bastante diferentes a estas que yo les describo. Insisto, no es que ahora no existen, quiero decir que se ven menos y que tienen formas diferentes. En esa época se expresaban mucho de una manera, ahora se expresan de otra manera. Lo que se llamaba histeria de conversión, y hoy llamamos trastornos disociativos, Freud y sus discípulos lo relacionaban mucho con situaciones propias de esa época, la situación de las mujeres reprimidas y oprimidas por los hombres, las represiones sexuales que venían de la cultura victoriana. Otro ejemplo clásico es el de muchas personas con cuadros que seguramente son cuadros de manía psicótica, que se identifican en los delirios con personajes de la época, cercanos a su cultura. Entonces, había
en ciertas épocas la gente se identificaba mucho con Napoleón. La verdad que hoy es raro que alguien con una manía psicótica se identifique con Napoleón. Se va a identificar con un personaje cercano. Si no es una manía psicótica de características místicas, en donde la gente se identifica con Dios, con Jesús, si es un delirio de grandeza, a lo mejor uno va a decir, bueno, se cree John Lennon, o dice que compone música mejor que John Lennon, y en su vida tocó música. El trastorno bipolar existió desde que la humanidad existe. Hay un médico griego que se llamaba Sorano de Feso, 100 años antes de Cristo. Ya lo describía y lo describía muy bien. Lo que pasa es que atravesado por la cultura y atravesado por las épocas, va tomando distintas formas. No sé si alguno de ustedes vio la película Los Duelistas. Es una película que sucedía se las recomiendo porque además es muy linda. Sucedía justamente en la época del avance de las tropas de Napoleón por Europa. Uno de los personajes es un oficial del ejército, que a mí me parece, por lo menos como es presentado, que sufría de trastorno bipolar. Su manera de expresar los cuadros, sobre todo de ira, que tenía regularmente, era batirse a duelo. Si eso que le pasaba es lo que uno llama hoy en día una manía difórica, con irritabilidad, con angustia, con ánimo exaltado, al señor no se le daba por ir a un negocio del pueblo y gastarse todo el dinero en uniformes o en botas de montar más lindas. Lo que el señor hacía era pelearse pelearse con todo el mundo. Y salir montado a caballo, de repente chocar con otro caballo y echarle la culpa al señor que iba en el otro caballo. Este señor, acorde con la época, se emborrachaba en la taberna, jugaba pulseadas en la taberna, y si por ejemplo perdía, se enojaba porque pensaban que le habían hecho trampa. ¿Y cuál era su manera de resolverlo? Batirse a duelo. O si algún soldado miraba a su mujer, él se sentía deshonrado. ¿Y qué hacía? Se batía a duelo. ¿Qué decía? ¿Qué hacía el señor? Cuidaba el honor. Pero además estaba relativamente bien visto cuidar el honor. Y tenía un montón de compañeros en el batallón que lo apoyaban y que lo admiraban. El superior no. El superior le decía que sea más medido, pero no lo metía preso. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque el trastorno bipolar, si bien en todas las épocas fue descrito más o menos de la misma manera, en cada época adopta conductas de la cultura del momento. El impulso a gastar mucho dinero cuando uno está en un cuadro de hipomanía o de manía, en un cuadro de exaltación, es una expresión desmesurada sobre todo de nuestra sociedad consumista, que todo el tiempo nos induce a gastar dinero. El soldado de Napoleón vivía en una cultura y en un grupo social que lo inducía a cuidar el honor, incluso batiéndose a duelo. ¿Se entiende la diferencia? En una época y en una sociedad donde cuidar el honor era un bien supremo, este hombre en estados de hipomanía se batía a duelo con todo el mundo. En esta época donde el consumo es algo estimulado socialmente, la gente con hipomanía no se bate a duelo. Va a una tienda y gasta mucha plata. A lo mejor en la depresión me cuesta más pensarlo, pero esta ya es una hipótesis mía, la fuerte sensación de soledad y de desamparo que muchas veces
sucede en los momentos de depresión, es probable que se condiga más con nuestras culturas urbanas y lo poco desarrolladas que están las redes de solidaridad y de contención. A ver, me cuesta pensar un poco más el tema, pero tal vez las depresiones de otras épocas tenían particularidades que hoy vemos menos, no lo sé, pero supongo que es probable. Eran cuadros que tenían un dejo romántico que hoy no tienen. No lo sé. Lo que está bien claro es que los cuadros se expresan de manera algo diferente en algunos sentidos, y los síntomas son siempre más o menos los mismos, pero la manera de expresarse cambia con la época. Bueno, ustedes estarán pensando por qué yo les cuento todo esto si vamos a hablar de GAM. Denme unos minutitos más y me van a poder entender. La cultura de cada época modela nuestras conductas. La cultura de cada época modela nuestros comportamientos sociales. La cultura de cada época modela nuestras creencias. Hoy, esta cultura en la que vivimos, que podríamos definir como fuertemente consumista, genera bienes de consumo que hay que poner en el mercado y hay que atraer a consumidores. El hombre básicamente es un gran consumidor y es uno de los ejes centrales de la época, el hombre como consumidor. Esto no solamente lo vemos en Occidente. El actual modelo chino produce muchos bienes que exporta, pero hay otros bienes que los tienen que consumir internamente. Entonces el mercado chino también produce un hombre consumidor. Así que este tema que estoy describiendo no es solamente de Occidente. Y aparte, por favor, no confundan, no estoy queriendo hacer un manifiesto político, estoy hablando de cuestiones sociológicas, o si ustedes quieren, estoy hablando de cuestiones que tienen que ver con la antropología social. Es bastante sabido que la cultura consumista, esta en la que estamos inmersos, ¿qué exalta? El individualismo. Exalta el individualismo, exalta el materialismo, exalta la sobreexigencia del trabajo desmedido para lograr mayor estatus social o para lograr más bienes. Los japoneses tienen una palabra, karoshi, para referirse a las personas que son víctimas de una sobrecarga excesiva en el trabajo, no pueden descansar, no se permiten descansar y mueren jóvenes con cuadros cardíacos o derrames cerebrales. Vivimos en una cultura que también exalta la competencia por sobre la cooperación. En todas las escalas socioeconómicas, estos ejes que estoy describiendo se dan como factores aspiracionales. Si puedo acceder a determinados bienes, encuentro una fuerte satisfacción. Si no puedo acceder a determinados bienes, encuentro frustración. Bueno, se seguirán preguntando por qué les hablo de todo esto. Porque yo relaciono mucho la evolución que a veces tiene el trastorno bipolar con estas características de nuestra época. Fuera de las crisis que tenemos, la cultura nos pone en un lugar que favorece las recaídas. Ya les dije que una de las características de la época es el individualismo. El individualismo tiene aspectos positivos. Tiene que ver con el respeto a la autonomía de las personas, con la responsabilidad, pero hay ciertos aspectos del individualismo que son nocivos, que exaltan el valerse fundamentalmente por uno mismo antes que pensar en el valor de un equipo, la idea de que uno es el responsable único en la vida de su bienestar,
y no se le pasa por la cabeza la idea de la cooperación grupal. Este es un aspecto de individualización negativa, que deja de lado, como vengo diciendo, valores tan importantes como la cooperación y la solidaridad. Y hay otro aspecto no menos importante de esta cultura individualista, que son lo que algunos teóricos llaman los vínculos líquidos, que quiere decir los vínculos laxos. Los vínculos entre las personas tienden a ser frágiles, poco profundos. Es una cultura que exalta la competencia. Los vínculos en general tienden a ser competitivos. La cultura construye una subjetividad que construye estos modelos, que nos atraviesan a todos. Y de estos modelos es muy difícil escaparse. ¿Qué sucede con las personas que padecen trastorno bipolar? Las personas que salen de sus crisis y empiezan a sentirse bien, muchas veces vuelven al modelo anterior, al modelo consumista, al modelo de exigencia laboral, de recuperar el tiempo perdido, de competir con el otro para sentirse más valioso o más importante. En general, cuando los médicos vemos eso, sabemos que a la larga va a venir una recaída. A ver, no me malinterpreten, no estoy planteando que si uno padece trastorno bipolar, entonces tiene que sacar un certificado de discapacidad y quedarse en la casa tomando mate todo el día. Esa postura también es una postura que fuente de recaídas. El aislamiento, la vida solitaria, la falta de proyectos suele llevar a la insatisfacción y a la depresión. Estoy hablando que entre el extremo que propone el modelo cultural y el extremo de pararse en un lugar del discapacitado, hay un montón de opciones saludables. Bastante más saludables. Pero el problema es que encontrar una forma de vida que nos aleje de las crisis y que nos genere satisfacción no es una cosa demasiado sencilla, en realidad es una cosa bastante difícil. Y para mí, este es uno de los procesos de crecimiento personal, porque tiene que ser un trabajo de crecimiento personal, más difíciles y más complejos a los que están sometidos las personas que padecen trastorno bipolar. Pero además, las personas con habilidades anímicas, que tienden naturalmente al aislamiento, a centrar la mirada en sus malestares, tienden también a instalarse en ciertos aspectos que también hacen al individualismo cultural. Nadie me puede ayudar, de esto tengo que salir yo solo, ¿qué me voy a poner a escuchar los problemas del otro si yo estoy peor? ¿En qué me van a ayudar otros o de qué manera puedo yo ayudar a los otros si yo no tengo respuestas ni siquiera para mí? Ya sea porque estamos deprimidos y no podemos, realmente no podemos conectarnos adecuadamente con el afuera, porque un mar de emociones desagradables nos inundan y pensamientos negativos no nos ayudan a salir del pozo, o al revés, estamos tan acelerados que solo nos conectamos con satisfacer nuestro placer o con expresar nuestra ira. Y además, como la cabeza va a 1000, casi no podemos focalizar la atención en otras personas o en otra situación en particular. La tendencia a encerrarnos, las dificultades sociales que tenemos, las emociones que nos inundan y nos dificultan mirar adecuadamente la realidad, tienden a volvernos individualistas, a transitar ese mismo individualismo que además la cultura de esta época no ve tan mal. Así como la gente veía bien cuidar el honor en la época de Napoleón,
nadie se escandaliza si uno es demasiado individualista. Al estar atentos a nuestra interioridad, antes que al mundo exterior, o al estar demasiado para afuera, pero centrados en la búsqueda del placer, caemos en un individualismo que nos coarta posibilidades de pensar de otra manera, otras posibilidades de pensar o de vivir. Esta tendencia nos lleva a no pedir ayuda, a desconfiar de la ayuda del otro, a suponer que los problemas se arreglan con el esfuerzo individual o con algún psicofármaco mágico como única salida. Bueno, así de feo es el trastorno bipolar que nos maneja y muchas veces no contamos con herramientas para manejarlos. A ver, insisto, en todas las épocas las distintas enfermedades tienen una expresión de su época y de su cultura, como les pasa a todos los hombres y mujeres. Somos productos de una cultura que nos moldea. Entonces, ¿por qué no va a pasar esto también en el trastorno bipolar? Y este es el punto. Las particularidades de nuestra cultura perjudican la evolución del trastorno bipolar. La exaltación de la productividad como un bien supremo, el dinero como medida de éxito, las exigencias con uno mismo, las relaciones pensadas como competitivas, las relaciones poco profundas, las relaciones laxas, con lazos poco fuertes, donde uno piensa, bueno, acá quién gana, quién llega primero, qué rédito puedo sacar de esta situación, qué puedo atesorar como valioso para mí, que además no lo voy a compartir, o si lo comparto es para sentirme superior o más importante. Todos estos valores culturales atentan contra la recuperación, atentan contra una vida satisfactoria, sobre todo en personas con habilidades anímicas, y llevan a que muchas personas que salieron de los periodos de crisis y se encuentran estables, vuelvan a tener recaídas. No solamente por este tema, pero esta cuestión es uno de los factores que ayuda. También pasa lo contrario, que se sienten tan estigmatizadas por creer que no pueden tener una vida digna, y se alejan tanto que se encierran en sí mismas, y sin pretenderlo también ayudan a tener recaídas. Básicamente, porque al resolver las crisis con medicamentos adecuados e intervenciones psicosociales adecuadas, las personas vuelven al mismo sistema de vida que facilitó su caída, o se alejan o se encierran y se generan nuevamente recaídas. Padecer trastorno bipolar supone repensar la vida que llevamos. Implica no solamente tomar los remedios que nos indican los médicos, también implica plantearnos cambios profundos y estructurales que no nos ayuden a recaer. A ver, ¿de qué estoy hablando? No solamente estoy hablando de tener hábitos ordenados, de ser cuidadosos con la higiene del sueño, de comprender cuáles son las conductas de riesgo y cuáles son las conductas de protección, de entrenarse en la percepción de pródromos. Todos estos temas nosotros los hablamos mucho en FUBIPA. Hay algo mucho más profundo y mucho más complejo. De animarse a caminar por senderos medianamente diferentes a lo que la cultura imperante plantea, y que a personas con ánimo lábil parece que nos perjudica bastante. Bueno, los grupos de ayuda mutua están basados en una filosofía que es absolutamente contracultural, que es la mutualidad, grupos de ayuda mutua, mutualidad. Dicho en otros términos, están basados en la solidaridad. Los GAM podrían también llamarse grupos de ayuda solidaria, GAS, no suena muy lindo, así que vamos a seguir llamándolo GAM,
pero en verdad son grupos de ayuda solidaria. ¿Y qué quiere decir solidaridad? Significa que en una relación ambas partes salen beneficiadas. En este caso, se busca trabajar solidariamente y en equipo para el beneficio de todos los integrantes del GAM. Hay un interés mutuo, o debería haber un interés mutuo, en que la relación funcione, la relación entre todos funcione. Es decir, la solidaridad es todo lo contrario del individualismo, es todo lo contrario de un vínculo asimétrico. La solidaridad en esencia no es vengo al GAM para ver qué me dan y qué saco para mí. Eso no ayuda, más bien empobrece y no nos lleva a ningún lado. Me deja parado en el mismo lugar de siempre, en el individualismo. Hay cosas muy obvias en relación a los GAM, que fueron dichas muchas veces y que yo las voy a repetir. Los GAM son excelentes espacios para encontrar que hay otros iguales a mí, y por lo tanto yo no soy un bicho raro. En el GAM puedo hablar con libertad y con la seguridad que me van a entender, porque todos pasaron por cosas similares, y por eso nadie me va a juzgar. El GAM ayuda a salir del aislamiento, mejora la sociabilidad, ayuda a combatir el autoestigma. El autoestigma es un fuerte predictor de recaídas. Autoestigmatizarse quiere decir, soy raro, soy el único al que me pasa esto. Cuando descubro que no es así, que las ansiedades y los miedos bajan y bueno, me empiezo a sentir un poquito mejor. Los GAM mejoran la adherencia a los tratamientos, cuando descubro que hay un montón de personas que siguiendo adecuadamente una serie de indicaciones médicas, psicológicas, se sienten mejor y tienden a estabilizarse, entonces los voy a imitar. Las personas que entran en los GAM empiezan a cumplir mejor las prescripciones de los profesionales y les va mejor. Estas son cosas que la hemos hablado muchas veces, son cosas muy obvias, son cosas muy conocidas, pero hay algo más. ¿Los GAM pueden ser contraproducentes? Bueno, la respuesta es sí, los GAM pueden ser contraproducentes. Si los tomo como un espacio de queja para descargarme y que me escuchen sin ser criticado, probablemente no me sirva. O incluso sean contraproducentes, porque sigo parado en el mismo lugar de siempre, defendiendo las viejas conductas que me dañan y no logro nada, y además no ayudo a nadie. ¿Los GAM pueden ser inocuos, poco útiles? Bueno, la respuesta vuelve a ser sí. Si me desintereso por el relato que creo que del otro, que creo que a mí no me aporta nada, y estoy básicamente queriendo ver de acá qué saco, seguramente me voy a aburrir, lo voy a dejar pronto, pero centralmente no entendí la esencia de un GAM, la esencia que me va a ayudar a hacer un cambio profundo. ¿Cuál es la verdadera esencia de los GAM? Eso que los convierte en un dispositivo tan poderoso que incluso se sabe que tiene beneficios bastante interesantes y que obtienen más interesantes incluso que otras intervenciones, y además se logran cosas con mucho menos esfuerzo que en otras intervenciones en donde cuesta mucho. Es decir, cuesta mucho en ciertas intervenciones desestigmatizar. En el GAM es un trabajo que se logra casi en automático. Si yo estoy rodeado de un montón de gente que le pasa lo mismo, bueno, no me siento tan raro. Pero ¿dónde está la verdadera esencia de los GAM? En entender que en un grupo que es un grupo que busca cultivar la solidaridad por sobre el individualismo. Y esto es invitar a las personas a que hagan un cambio profundo. ¿Y cuál sería el primer paso que yo tengo que dar?
Uno que es muy difícil, tal vez es el más difícil de todos, porque parte de una lógica que suena extraña y que suena exótica para personas con problemas del ánimo. Entro a este grupo intentando poner la mirada en el problema del otro y ver qué tengo dentro de mí para poder ayudarlo. Entro en este grupo para olvidarme por un rato mis dolores y mis pesares y centrarme en mi compañero. Esto no es nada sencillo. Suena a imposible. Pero los que entendieron esto, y conozco a muchas personas que están acá adentro que lo entienden, son las personas a las que mejor les va. Cuando yo entro en un gang, tengo que pensar que entro a formar parte de un equipo. Me tengo que poner una camiseta y tengo que decir, bueno, está bien, somos un equipo. Cuanto mejor funcionemos como equipo, mejor nos va a ir. Y el equipo es un grupo de pares, iguales a mí, que por un rato se esfuerzan en olvidarse de sí mismos. Y se ponen a pensar en herramientas, en las herramientas que me dio la vida para ayudar desde mi experiencia al otro que está dentro de este grupo sufriendo. Tarde o temprano voy a pasar por la experiencia maravillosa de descubrir que tengo más herramientas de las que pensaba y que estoy ayudando al otro y que el otro tiene herramientas que pone a mi disposición y que me ayudan. Es decir, somos un verdadero equipo solidario, nos ayudamos mutuamente. Cuando un grupo funciona así, a la gente le va muy bien. Pero además, la gente de UNAM no da recetas salidas de un libro, ni de un libro de psicología, ni de un libro de psiquiatría, ni siquiera da recetas propias, o dogmas, o verdades propias. Nadie tiene la verdad, nadie es tan sabio, los facilitadores no tienen la verdad, están un poco mejor, a veces, otras veces no, tienen sus recaídas, pero los facilitadores se ocupan de facilitar, de coordinar. Mis compañeros de grupo me comparten de manera humilde sus experiencias de vida. Y esto suele ser muy, pero muy, pero muy potente. Empezar a salir del individualismo y transitar la solidaridad es un cambio mucho más potente de lo que ustedes suponen. Es cambiar la manera de pensar. Es pararse en otro lugar. Otro punto. A un GAN no vengo a curarme, para eso están los profesionales. Vengo a recuperarme. Pero ¿a recuperar qué? La identidad perdida, pero no la identidad que me acompañó toda la vida. Esa identidad necesito revisarla, porque seguramente en algunos aspectos tal vez no colaboró demasiado con mi enfermedad. Ni vengo a recuperar la identidad a la que me invita esta cultura actual, que parece que tampoco ayuda demasiado. Vengo a recuperar una nueva identidad que me permita empoderarme con la bipolaridad y tener además un grado adecuado de satisfacción con la vida. Un filósofo muy maravilloso que yo leía muchos años atrás planteaba algo así, lo voy a decir con mis palabras, él no lo decía con estas palabras. Imaginen que la cultura es una gran alfombra redonda, en donde estamos todos adentro. Si estoy muy, muy, muy en el centro, termino alienado, porque como venimos viendo la cultura de la época, plantea conductas que tienden a ser alienantes. Ahora, si me salgo de la alfombra, lo más seguro es que termine siendo un lumpen, un desplazado, y es casi imposible retirarse de la cultura. Nos atraviesa
aunque no queramos. Terminamos también alienados si nos salimos de la alfombra. Por el rechazo social, por ejemplo, al que voy a estar sometido. La verdadera sabiduría, decía este filósofo, es aprender a transitar por los bordes. Ni tan adentro, porque termino devorado por las exigencias sociales, ni tan afuera, porque me caigo. Y esto en la práctica es un camino que debería encontrar cada una de las personas que vienen a FUIPA. ¿Hay una hoja de ruta para esto? Bueno, sí. Nuestra hoja de ruta en los GAM tiene mucho que ver con los planteos de un señor que se llama Martin Seligman. Seligman es un investigador, es un psicólogo, fue el iniciador de lo que se dio en llamar el movimiento de psicología positiva, que significa toda una revolución en el mundo de la psicología, porque no se trata solamente de estudiar las patologías y la manera de resolver los problemas, sino de ayudar a la gente independientemente de sus cuadros clínicos, a ver qué cosas les hacen bien, qué cosas a uno lo ponen mejor. Seligman estudió cuáles son las personas que plantean el mayor nivel de bienestar personal, independientemente del lugar donde provengan, independientemente de su situación socioeconómica. Ha reunido un montón de investigaciones duras, quiero decir, son investigaciones con estadísticas muy fuertes, no son hipótesis, ni son opiniones. Y Seligman plantea en señalar variables que hacen al bienestar de las personas. Hacen al bienestar de las personas, incluso de las personas que tienen trastornos del ánimo. Hay varias variables, pero yo voy a señalar las que a mí me parecen las 4 centrales, considerando que estoy hablando con personas que tienen trastorno bipolar. La primera es cultivar las relaciones interpersonales. Seligman demuestra que las personas que tienen una buena vida social tienen mayor nivel de bienestar que las personas que no tienen vida social, o que tienen una vida social pobre. En función de nuestro trabajo con los grupos de ayuda mutua, yo agregaría que no solo la posibilidad de socializar, sino también la calidad de la comunicación. Ensayar una comunicación con conexión. Tenemos que tener la valentía y la práctica de usar los GAM como campo para experimentar una conexión basada en la empatía, en la calidez y en la amistad profunda. Aunque al principio no nos salga, y no sean esos nuestros puntos fuertes. Tal vez esto suene un eslogan tonto, pero en verdad sabemos que aumentar los niveles de conexión y compromiso con los otros, además, en los GAM ayudando a los otros, incrementa la posibilidad de sentirse mejor. Es un potente antidepresivo sin efectos adversos. Todos sabemos que el trastorno bipolar tiende a producir unos problemas de comunicación y de conexión con los otros. Los GAM deberían ser usados como un campo para experimentar mejores conexiones. Si no lo hacemos en un GAM, ¿dónde lo vamos a hacer? Y si no lo hacemos, perdemos una oportunidad valiosa. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Otro punto que plantea Seligman es el de los logros y el de la realización. Es decir, tener objetivos. Las personas que tienen objetivos en la vida tienen mayor nivel de bienestar
que esas personas que dejaron sus objetivos de lado o no se plantean tener objetivos en la vida. Los GAN tienen que ser un espacio en donde cada uno pueda construir con la ayuda del grupo un objetivo. Ojo, un objetivo que sea realista y realizable. Si yo no tengo la primaria hecha y quiero en 3 años tener un título terciario, primero no voy a poder y además me voy a frustrar. La sabiduría que hay que aplicar, y para esto necesitamos la ayuda de otros, es que el objetivo sea un objetivo chiquito, alcanzable y medible. Y una vez logrado, puedo ponerme otro. Pero todo el grupo tiene que saber cuál es el objetivo en el que estoy trabajando en el GAN. No tener más recaídas no es un objetivo realista. No todo el mundo lo logra. Pero tener recaídas cada vez más espaciadas en el tiempo, más suaves, ese sí es un objetivo realista. Tener objetivos claros crea de por sí bienestar, pero además da esperanzas. Tengo la esperanza de llegar a obtener cosas y estoy trabajando para eso. Si el objetivo es realista, esto produce bienestar. No solo tener el objetivo, sino también ver que trabajo para eso. Estoy en el camino, estoy en una senda claramente marcada. Bueno, acá voy a abrir porque le quiero leer algo. Hay un hermoso poema de un poeta griego que se llamaba Cavafis, que es del principio de 1900, que tiene tiene una poesía que se llama Ítaca. ¿Ustedes ven lo que abrí? Bueno, creo que no lo estoy compartiendo, no importa. Ítaca son las metas que nos ponemos en la vida, y el poema nos enseña que el crecimiento y el bienestar está en el camino, en el viaje. El viaje es tan importante como la meta llegar. El poema dice, si vas a emprender viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias y en conocimiento. Y en otra parte dice, pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas. Ten siempre presente a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta. Mas no apresures el viaje, mejor que se extienda largos años, y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. A mí es una poesía que me gusta mucho. Ven que cierro esto. El gran crecimiento personal, el cambio de cabeza que nos hace tener bienestar, no es tanto llegar a la estabilidad total, es la búsqueda y la esperanza la que nos hace fuertes y nos da bienestar. Probablemente por momentos vamos a llegar a tener una buena estabilidad, pero es probable que también tengamos recaídas, crisis, malestares, pero esto es Ítaca y su bienestar. Saber que uno puede levantarse y seguir andando y encontrar ahí el bienestar. Es la búsqueda de bienestar, aún ante la presencia de síntomas que resisten a irse. Pero si nosotros vemos que empezamos de a poco a dominar más o menos los síntomas, que son cada vez más suaves y aparecen menos en el tiempo, o están pero aprendo a manejarlos, eso es una fuente de satisfacción y de bienestar. Transitar un camino de recuperación, decía un señor que se llama Anthony, que es un gran estudioso en estos temas, implica construir una vida satisfactoria y esperanzadora y provechosa además,
aún con las limitaciones que yo sienta que me pueda producir un poquito el trastorno bipolar. Está bien, se me instalaron problemas atencionales, por ejemplo, pero los manejo, busco herramientas y me entreno para que me joroben lo menos posible en la vida. El tercer elemento que tomo de Seligman como fuente de bienestar es construir una vida con significado, que es un tema que a veces no se entiende bien. El significado de la vida no es algo que uno sienta, que se ponga a pensar largamente y se ilumine y diga, ah, ya sé, este es el significado de la vida. El significado de la vida uno lo encuentra incorporándose a estructuras que son un poco más grandes que uno. Grandes estructuras, por ejemplo, una religión, un partido político, una asociación comunitaria como el Club de Leones, o FUBIPA, por ejemplo. Formar parte activa de un equipo de fútbol, pero ocuparse, ponerse la camiseta. Los ejemplos pueden ser muchos, pero tienen que ver con esto que dije recién, con ponerse la camiseta y trabajar por el bien común en un sentido amplio. Y entonces uno descubre con el tiempo, acá está mi identidad, haciendo esto que estoy haciendo. La gente que participa de manera activa de grandes estructuras como las que mencioné, o de otras que a ustedes se les ocurra, esa gente en general reporta mayores niveles de bienestar que aquellas que no forman parte de ninguna estructura. No encontraron con qué identificarse. Hay que buscar, hay que ponerse la camiseta y transitar. Ponerse la camiseta y transitar puede cambiar un montón. Puedo cambiar un montón de veces de lugar, pero es preferible estar en algún lugar a no estar en ninguno. Los GAN son estructuras que pueden ayudar, pero me tengo que poner la camiseta. Comprometerme y militar. Esa es la opción que da bienestar y además potencia mucho más la dinámica del GAN. Bueno, por último, para no aburrirlos mucho, porque a veces la charla ya se está haciendo larga, la otra variable que quiero tomar de Seligman, y con esto vuelvo al principio de la charla, es que las personas que practican la solidaridad sienten mayores niveles de bienestar que la gente que no lleva adelante estas prácticas. Bueno, pero con este tema empezamos la charla y con este tema quiero cerrarlo y quiero dejar este espacio abierto para dialogar con ustedes. Pero sobre todo, a mí me gustaría conocer un poco la opinión de dos personas que yo sé que transitan por este camino y me gustaría saber qué opinan. Me gustaría que Otto y Javier, si está por ahí, no sé si está Vicente también, puedan hablar un poquitito de esto que en principio yo les hablé un poquito desde la teoría y desde afuera, ¿no? Otto, ¿estás ahí? ¿Querés decir algo? Bueno, Javier, Otto. Dale, Otto, dale. Bueno, buenas noches a todos. Carlos, felicitaciones. Fue muy claro lo que son los grupos de ayuda y cómo colabora cada uno de los participantes en los grupos. Yo me voy a referir a mi paso por FUIPA en los grupos. Es decir, para mí FUIPA son los grupos. Desde allá hace 21 años que me aparecí por FUIPA Bahía Blanca, que se formaba. Justo mi médico me dijo, mirá, se forma esto, y bueno, iniciamos unos grupos sin conocimiento, sin tener entrenamiento, y fue muy lindo realmente esa convivencia a donde todos daban de sí lo que tenían y se compartían las cosas, pero no había experiencia. Entonces, bueno, había algunos déficits. Yo después me vengo a Buenos Aires y en estos 20 años, sí, 20 años, he transitado por muchos grupos. Y en todos los grupos
he encontrado coordinadores o facilitadores a donde lo que prevalecía era la humildad para poder manejar el grupo. Es decir, el grupo tenía vida propia junto con el coordinador, es decir, el coordinador era uno más, y lo que hacía era dar ideas para que el grupo funcionara, dar ideas a donde se compartían temas, donde se compartían experiencias, y les servía a todos les iba sirviendo. La verdad que ese compartir, como decía Carlos, tiene muchas ventajas en un grupo de ayuda mutua. Yo creo, siempre digo, cuando en los grupos que yo he estado, o con las personas que hablo, es decir, yo con el tema de FUIPA hablo con mucha gente, fuera de la institución, y lo que decía que en FUIPA hay dos cosas, dos productos. Los productos son los siguientes. Uno es la cooperación y el entendimiento y la comprensión de todos los presentes. Y la otra es el encuentro de soluciones, que en otros medios no se pueden encontrar. Es decir, cuando uno tiene un problema y se da contra la pared porque no le encuentra soluciones, lo charla tal vez con el terapeuta o con el psiquiatra, y como no está en los zapatos de la persona, no se llega a alguna solución que nos satisface. En cambio, en los grupos, siempre hay alguien que tuvo una experiencia similar, que tiene un problema similar, y que lo ha resuelto de alguna manera. Entonces esa persona que no encontraba la solución del problema, encuentra lo primero, que el problema tiene solución. Él pensaba que no le encontraba esa solución. Y la otra, que puede adaptar su problema a la solución que ha encontrado en ese grupo. Y eso se produce únicamente en los GAM. En otra área no se puede producir porque no hay comportamientos similares como tenemos las personas que tenemos esta afección. Así que bueno, eso va adelante en cada grupo. Y después llegaron estos benditos, esto era en lo presencial, ¿no? Y después llegó esto virtual. Esto virtual, bueno, tiene el inconveniente que no trabajamos en 3 dimensiones. En 3 dimensiones es muy importante porque uno ve cómo mueve la oreja, cómo es la comisura de los labios, cómo se mueven las manos, y a veces acá vemos la carita nada más y no vemos las manos, o cómo tiemblan sus piernas. Y eso es muy importante en la comunicación que decía Carlos, en la comunicación tiene que ser una comunicación lo más fluida posible, es decir, y lo más profunda, porque de esa manera se cuentan las verdades, y es como lo que tenemos que hacer con nuestros médicos o terapeutas, contarles las verdades para que ellos tengan una mejor resolución de nuestra vida, ¿sí? Así que, bueno, yo creo que eso es todo en los grupos. Lo único que esperamos siempre es que desde la humildad del coordinador y la presencia de todos los participantes se pueda lograr esa gran comunión de que es un GAM. Gracias, Soto. Quiero responder a una pregunta que está en el chat, que además no sé por qué, pero me la envían por privado. Que se refiere habla de la auténtica felicidad. Ojo, yo no nombré en ningún momento la palabra felicidad. Estoy hablando de otra cosa. Estoy hablando de algo mucho más tranquilo, de algo mucho más existencial, que es el bienestar. La persona que me escribió esto dice, ojo, eso no puede ser una alarma tener mucha felicidad. No estamos hablando de felicidad. Estamos hablando de sentirse bien con uno mismo. De sentirse bien y que el otro nos vea bien también. Bienestar, es bienestar personal, es otra cosa. No sé quién. ¡Ah! José Luis es el que hizo. Ahí está. No había visto que eres vos, José. Bueno, no, que quería aclarar esto para que me parece importante hacer esta aclaración, que no estamos hablando de
una emoción que a veces puede hacernos pensar que estamos atravesando por un periodo de alta. Estamos hablando de una cosita bien distinta, bien distinta. ¿Javier está por ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Dónde está? Buenas noches. Che, pero mostrate, Javier, porque no se te ve. No, pero estoy acá, lo que pasa es que tengo un problema, para variar, tengo un problema, bueno, Estás en pijama, por eso no querés aparecer. no se pierde mucho igual, ¿eh? A ver, ahí está. Che, Javier, Sí. me gustaría que des tu opinión sobre lo que te... Porque vos sabés mucho de esto, y además vos transitás un camino que tiene mucho que ver con lo espiritual. Vos transitás, además de estar en FUIPA, vos haces un camino en donde de esto se habla mucho. Sí, la verdad que, bueno, ante todo, gracias Carlos, muy buena la charla. Y bueno, a Otto también, digo, muy claro también los conceptos y todo. Y sí, en realidad mientras te escuchaba, es como que sentía esto, ¿no? Que lo que uno va practicando, yo practico budismo como comentario, más allá de lo que sea, digo, pero está un poco de lo que hablaba Carlos, me parece esto de formar parte de alguna, porque todo lo que sea espiritualidad o religión, pongámosles el término que quiera, esto no es una tendencia de una u otra, pero me parece que es importante porque nos ayuda a hacer ese camino de reflexión y observación donde no podemos desarrollar estas cosas, ¿no? Percibir al otro, desarrollar la empatía, la solidaridad, preocuparme que el otro que tengo al lado, si yo estoy bien, hay una frase de Daisaku Ikeda, que el maestro de la vida, que dice, justamente dice, si ilumino el camino del otro, ilumino mi camino. Y me parece que en los GAM justamente es eso, o sea, sin dudas que cuando uno va viendo que puede ayudar al otro, primero nos saca del eje, como decíamos, vieron que a nosotros muchas veces nos pasa que por ahí empezamos en el rollo, en esto que decimos que empezamos en el rollo y hacemos la rutina constante de pensamiento, y llamémoslo como, bueno, que empezamos a generar esto de por ahí encerrarnos, nos termina encerrando, uy, no tengo que hacer esto, pero si lo cuento, no, me parece que no van a querer, el médico si le digo me va a medicar, con todas estas cosas. Me parece que justamente, primero, el poder ayudar al otro nos saca de ese rollo. O sea, el hecho de poder... Parece que River hizo un gol, perdón, porque mientras nosotros estamos acá hablando, están jugando la Libertadores. Bueno, ya... Y acá en el barrio, en mi barrio, que es River, hay un bullicio terrible. Perdón que te interrumpí. Bueno, se empoderaron los de River porque estaban jugando con uno menos. Sí, yo pensé que los iban a golear. No, y justo se lo decís a Javier que es de Boca, Carlos. Bueno, pero River parece que logró armar un buen equipo, aún con 10. Tal cual. Bueno, y bueno, viene justo, ¿no? Causalmente surge esto que Carlos comenta, digo, también en esto me parece que en los GAM, volviendo un poco al tema de los GAM, es eso, ¿no? De tener un espacio donde podemos tener, cuando terminamos formando un equipo, sabemos que uno puede cubrir al otro, ¿no? Nosotros en el concepto de FUIPA estamos tratando de fortalecer el lugar de pertenencia, que puedan surgir más facilitadores, pero en realidad porque siempre hablamos que el hecho de poder ser facilitador, que es uno más del GAM, o sea, el facilitador es para, tengan en cuenta que es coordinar, tratar de dar espacio que otro pueda opinar, también digo, ¿no? Armonizar y generar ese vínculo. También nosotros en la reunión que tenemos facilitadores, los fines de semana o que compartimos, o los agentes de apoyo mutuo, siempre hablamos esto de formar equipo, y en realidad algunas preguntas que hacemos, que hemos hecho como FUIPA como institución y como consejo, notamos esto y muchos comparten que el hecho de haber empezado a facilitar también los empodera y los fortalece como para enfrentar todo esto, ¿no? Porque digo, el hecho de poner objetivos es claro. Si uno nos frustra, si no podemos desarrollar. Está bien, nos surgió esto. En los GAM lo que aprendemos es cómo otro fue con herramientas y sumando la herramienta en uno y otro nos ayuda a poder
encauzar en ese camino el auto, ¿no? Pues sacarlo de la banquina y ponerlo en el camino como para volver a caminar. Y avanzando, siempre poniendo objetivos, saber que a veces el objetivo lo tenemos que esperar, pero por ahí si somos equipo y hay otro que nos pueda apoyar, algún referente donde uno pueda contar esa empatía, saber esa contención que nos genera el poder hablar. Por eso, muy importante también, más allá de que Carlos enfocaba también con respecto a la bipolaridad nuestra, pues sabemos que la familia también es algo que se instala en el grupo familiar, y el hecho que puedan participar en los GAM, los familiares, también los empodera, porque mientras lo escuchaba Carlos, me parece que era una filosofía de la vida diaria, saquemos la bipolaridad, después si lo escuchan van a ver que es me parece que es aplicable para todos, o sea, ¿no? Saliendo de la bipolaridad me parece que es algo. El poder generar solidaridad, que sin duda va a cambiar la sociedad, va a generar un cambio distinto. Así que bueno, no sé, por ahí me empiezo a divagar. Igual creo, estoy medicado, quédense tranquilos. Pero no, me parece importante esto, la verdad que es eso, y concuerdo, Carlos, con eso. También daría un poco, o sea, tengamos en cuenta que en los GAM siempre es importante darle el tiempo al GAM, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que por ahí gente participa en el principio, y es verdad, nosotros queremos como filosofía generar ese empoderamiento y salir del camino de la recuperación, no por ahí no de la queja, pero también tienen un espacio donde llegan por primera vez, tuvieron el diagnóstico, que puedan contar con ese espacio donde puedan sentir esa contención, y después, al integrarse al grupo, a ser parte del equipo, a sumarse a eso, es donde también empieza a sumar esto de decir, bueno, empecemos el camino de recuperación. Nosotros en la parte virtual estamos, la verdad que los grupos, en esta virtualidad empezó a participar gente de muchos lados, hay una, si se quiere, hay una demanda, tenemos gente en espera y todo, pero digo, cuando se integran a un grupo, denle en espacio, si por ahí hay familiares que pueden, es a los dos lados, familiares también, denle en tiempo a eso y sientan que van a tener un lugar de por lo menos de escucha, de contención, de empatía, donde ahí cada uno aporta de su experiencia que usó para salir de ese momento. Y por ahí, para cerrar mi comentario, digo, creo que sin duda, si no apoyamos si nos quedamos, como decíamos, como decía Carlos, en la queja y no nos desafiamos a crecer, la vida se nos pasa, y la verdad que no está bueno en el hecho de decir, bueno, aprovechemos este momento que estamos manifestados como en esta existencia para poder trascender. Y sin dudas, por ahí caigo, por eso vuelvo a lo mismo, la filosofía que pueda practicar cada uno. Pero sin duda cada uno tiene una misión en la vida. La idea es poder desarrollar esa misión y uno ir encontrando esa misión. Para eso uno tiene que hacer ese camino. Si nos quedamos en la queja y todo, no vamos a encontrar nunca esa misión. El desafío es encontrarnos con nosotros mismos, poder desarrollar, qué nos hace bien, qué podemos ayudar. Bueno, cada uno lo buscará. Fabo, te voy a cortar un poquitito porque nos quedan pocos minutos. Bueno, eso solo. Muchas gracias. Griselda levantó la mano, vamos a darle la palabra a ver qué quiere decir. Hola, muy buenas noches, y perdón ante todo por haber llegado un poquito tarde, porque tuve psicólogo como todos los miércoles. Lo felicito por sus palabras, a Carlos, a Otto, que nos conocemos, y bueno, estaba escuchando un poco de todo, ¿no? Yo le dije a Otto una vez que a mí me gustaría ser facilitadora, ya que, bueno, yo soy docente, bibliotecaria, y soy facilitadora de coaching ontológico también. Obviamente que me gustaría tener capacitación, si bien manejo mucho la bipolaridad, porque me he metido en muchos grupos, he estudiado mucho sobre esto, y hoy por hoy estoy apoyada en las 4 patas, como se dijera una vez en una de las charlas, que yo estoy con medicación, muy baja medicación, que otro tiene el compromiso de preguntarle a su psiquiatra. Tengo psiquiatra, medicación, psicólogo, y ahora... Griselda, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta o cuál es su pedido?
A mí lo que me gustaría es ser facilitadora de los GAM, porque es un... Le pido es un por favor que objetivo se que ponga, le pido por favor que se ponga en contacto con Javier, porque la verdad que va a ser muy bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, al contrario. Yo quiero decir que están nuestros amigos de Chile acá presentes, y además está la gente de Neuquén, la gente de Córdoba, y por ahí me estoy olvidando de alguien más, así que... Pero para cerrar esto, y espero que no se extienda demasiado, me gustaría escuchar a una persona que dentro de FUIPA tiene mucha experiencia, que es Vicente. Entonces, pero tomate poquitos minutos, Vicente, porque... Sí, no, lo suficiente como para agradecerte la profundidad de pensamiento y los contenidos que volcaste. Con respecto a los GAM, es muy simple y cortito lo que quiero decir. Se mencionó reiteradas veces la palabra bienestar y percepción. Y yo creo que ahí está el núcleo de la esencia de los grupos, el bienestar subjetivo percibido, y eso es justamente en lo que yo estoy poniendo énfasis, en generar un cambio de actitud y de mentalidad a través de la subjetividad, que es lo que finalmente va a lograr la persona que está en una conexión empática, y de manera asertiva uno trata de transmitirle un cambio de percepción para cambiar su realidad. Y de alguna manera los que realmente se integran a un grupo de pertenencia y trabajan verdaderamente en escuchar y en generar cambios de actitud, logran el bienestar porque cambian la percepción a través de esta subjetividad y logran el bienestar. O sea que la finalidad del grupo es generar cambios de actitud, cambio de mentalidad, y eso es posible. Lo que hay que integrarse a un grupo, tener un grupo de pertenencia y aprender a escuchar y aprender a generar los cambios que le van a dar ese bienestar que tanto se nombró durante la noche, y eso es un poco lo que yo vengo haciendo desde hace 30 años. Creo que ese es el núcleo, cambiar una estructura de pensamiento y acción de manera diferente, aprender a pensar de manera distinta para tener un sentimiento diferente y una conducta diferente, y un bienestar de todo esto. Nada más, Carlos, eso es todo. Gracias, Vicente. Bueno, espero que hayan podido entender lo que intenté transmitirles. Tenemos 5 minutitos, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Claudio, levanta la mano. Desde Chile. ¡Ah! Desde Chile. Sí, hola, doctor. Hablamos de Somos TAP. ¿Cómo le sí, va? ¿Qué dice? Bien. Bueno, contar un poco de lo que usted mismo planteó, de los pilares y los objetivos de nuestros GAM acá en Chile. Partieron hace poco, octubre del año pasado, y dentro de esos objetivos en común que hemos ido buscando, hemos trabajado en los GAM nuestros por rangos etarios, para que esos objetivos en común, muchas veces ese joven de 20 años no sintoniza con ese caballero de 50 años que tiene el mismo trastorno bipolar. Y por ahí hemos ido armando grupos, y hoy día tenemos la dicha de poder decir que hemos armado un GAM nuevo a raíz de otra inquietud, de otra integrante, de mamás TAP, que tienen mucho en común. Hoy día ya son casi 10 mamás que se reunieron, y ya tenemos un GAM de mamás bipolares con la preocupación de sus hijos y con el estigma que ellas cargan de ser mujer, llevar una casa, y que si son capaces de cuidarse ellas, serán capaces de cuidar a un hijo. Están con toda esa presión, y hoy día ya lo hemos formado. Eso, desde Chile. Gracias. Aprovecho para decirles a todos nuestros facilitadores que estamos programando con Karen, que creo que debe estar por ahí, una reunión entre facilitadores chilenos y facilitadores de Argentina el sábado 5 de junio a las 11 horas de Argentina. Así que todas las personas que estén trabajando en facilitación de grupos de ayuda mutua van a poder intercambiar opiniones con la gente de Chile. Bueno, a ver,
les he planteado una excelente charla desde Formosa, qué bueno. ¿Cómo se ingresa a un grupo para pacientes? En nuestra página, usted ingresa a nuestra página y ahí entra a una reunión de primera vez. Se anota y entra a una reunión de primera vez que justamente las coordina Vicente, y de ahí lo derivamos a un grupo de ayuda mutua. A ver, yo esto no lo tengo escrito, pero está, se está grabando. Les estoy planteando un verdadero desafío. Les estoy planteando que explotemos la posibilidad que tiene un grupo de ayuda mutua. Y que esto significa pararnos en un lugar muy diferente al que a veces tendemos a pararnos. No es fácil pararse en el lugar que estoy planteando. No es nada fácil. No es nada fácil por un momento olvidarse de la queja y del dolor, y decir, bueno, hoy me voy a ocupar de los otros. Pero el camino de crecimiento, que lamentablemente es un camino que nos impone la enfermedad. La enfermedad nos impone llevar adelante un crecimiento. Es decir, pararnos en otro lugar en la vida. No podemos pararnos en el mismo lugar de antes. El mismo lugar de antes nos ayudó, de una manera u otra nos terminó afectando. Hay que encontrar, además de todas estas cosas que ustedes saben, tomar la medicación, ubicar pródromos, no tomar conductas de riesgo, investigar bien cuáles son las conductas de protección, hay que pararse en la vida en otro lugar. Si no nos paramos en la vida en otro lugar, seguimos paraditos en el mismo lugar que nos ayuda, entre otras variables, no las únicas, a volver a tener recaídas. Acá hay personas que han ido transitando por caminos que tienen bastante que ver con esto, y que la verdad que les va bastante bien. Eso no significa, insisto, yo no estoy hablando ni de que lograr la felicidad eterna, no estoy hablando de eso, ni no pasar por malos momentos. Estoy hablando de algo bien diferente. Estoy hablando que cómo puedo tener un cierto grado de bienestar y de satisfacción personal en la vida, aún padeciendo esto que padezco. Que cada tanto me juega malas pasadas. Y que probablemente va a seguir jugándome malas pasadas de vez en cuando. Bueno, esto era lo que les quería transmitir. Espero haberlo transmitido con claridad. Les mando un abrazo a todos y gracias por estar acá presentes.